Bienvenidos al curso de Introducción al Psicoanálisis. La clase de hoy versará sobre la escritura, base material de las ciencias, y va a ser la última clase de este curso de Introducción al Psicoanálisis y de estas lecciones acerca de epistemología materialista o esta lectura epistemológica que estamos haciendo de la ciencia psicoanalítica. A partir de esta clase de hoy comenzaremos un nuevo curso, pero antes vamos a estudiar la escritura, base material de las ciencias. Todos los temas que hemos estado estudiando hasta ahora, tanto del curso de introducción al psicoanálisis como estos 6 últimos temas de epistemología materialista, nos han preparado para poder realizar a continuación una lectura productiva de la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños es escritura científica importantísima para el psicoanálisis, puesto que en este texto, en este libro, en esta escritura, se definen por primera vez el concepto teórico del psicoanálisis, que es el concepto de inconsciente, el método del psicoanálisis, que es el método de interpretación, y la técnica psicoanalítica, la asociación libre del paciente en transferencia. Podemos decir que esta escritura, la interpretación de los sueños, va a marcar un antes y un después, puesto que a partir de la interpretación de los sueños podemos hablar del psicoanálisis como ciencia, pudiendo decir que los textos anteriores al psicoanálisis, los historiales sobre la histeria, el proyecto de una psicología, son textos precientíficos. O de otra manera podríamos decir que la historia del psicoanálisis nace con la interpretación de los sueños y que los textos anteriores a la interpretación de los sueños forman parte de la prehistoria del psicoanálisis. Por tanto, la escritura, no solamente en el psicoanálisis, sino en todos los campos científicos, la escritura es la base material de una ciencia. Ciencia existe desde el momento en que hay escritura. La historia de la humanidad comienza desde el momento en que comienza la escritura, pudiendo hablar de prehistoria y de historia, tomando como referencia ese acontecimiento simbólico para el ser humano que es la escritura. Sin escritura no hay posibilidad de cristalizar las investigaciones. Si no hay escritura, lo que tenemos son opiniones. Y todo el mundo tiene opiniones. Opiniones sobre Freud, opiniones sobre el psicoanálisis, opiniones sobre esto, sobre aquello. Pero si no hay escritura, no pasa de ser una mera opinión. No podemos hablar de un pensamiento científico ni de una ciencia. Por ejemplo, uno se muere de celos y eso es una cosa, padece los celos, sufre los celos. Pero otra cosa es la explicación científica que nos da el psicoanálisis acerca de los celos o la producción de los celos en un sujeto. La interpretación de los sueños será, por tanto, la escritura que funda el psicoanálisis como campo de estudio, como campo científico, y a partir de este momento será el concepto de inconsciente el que sobredetermina
ese campo de estudio, ese campo científico que lleva su nombre, la teoría del inconsciente, y todo aquello que pase en el campo de lo psíquico va a acontecer dentro de esos límites del aparato psíquico. La interpretación de los sueños es una escritura producto de un trabajo teórico, donde se trabajaron con materia prima teórica, con una serie de instrumentos teóricos y que dio como resultado a la producción del concepto de inconsciente y a la escritura de la interpretación de los sueños. Una escritura no es un simple escrito, porque nosotros podemos ir a la interpretación de los sueños y podemos reconstruir cuál fue la materia prima, cuáles fueron los instrumentos, pero también cuáles fueron los supuestos, cuáles fueron las ausencias, cuáles fueron las carencias de la enunciación, y eso solo nos lo permite una verdadera escritura. A partir de la interpretación de los sueños, de esta escritura, podemos reconstruir los instrumentos con los que trabajó Freud, instrumentos provenientes de otros campos científicos, como fueron, por ejemplo, la filosofía que se desprende del principio de constancia de la física, la noción de moda que estaba en ese momento, que era la noción filosófica de latente y manifiesto, y también el concepto de aparato psíquico que él había descrito en un proyecto de una psicología, pero ahora vaciado de contenido. Entonces toma estos tres instrumentos y va a trabajar la materia teórica dando lugar como producto efecto de ese trabajo a un producto teórico, el concepto inconsciente, el método, la técnica, que se definen en la interpretación de los sueños. Entonces, toma el principio o la filosofía que se desprende del principio de constancia de la física, ¿no? Que se desprende del concepto de conservación de la energía, que nos viene a decir que algo que estuvo en el aparato no desaparece, no se destruye, se transforma. Lavoisier nos decía esto, ¿no? Refiriéndose a las sustancias. Nos dice, cuando las sustancias entran en combustión, no desaparecen, sino que pasan a estado gaseoso. En el aparato psíquico, algo que estuvo no desaparece, se transforma, adquiere otra apariencia, se disfraza. Si no lo encontramos en forma de materia sólida, dice Lavoisier, lo vamos a encontrar en forma de materia gaseosa. En psicoanálisis, insistimos, nada se pierde. Los contenidos psíquicos no desaparecen, no se pierden, se transforman. La noción filosófica de moda del momento era esta concepción, esta noción que diferenciaba entre latente y manifiesto, es decir, una cosa es la manifestación de un fenómeno, lo que podemos observar del fenómeno, y otra cosa es la latencia, lo que, no pudiendo ser observado, ha dado lugar a la producción de ese fenómeno observable, ¿no? Y por otra parte, el concepto de aparato psíquico, que ya habíamos visto que Freud había definido en el proyecto de una psicología, tratando de buscar los fundamentos biológicos de lo psíquico, pero que terminó tirando ese trabajo a la papelera porque dijo, lo psíquico no podemos buscarle un fundamento biológico, no está en lo biológico, sino que lo psíquico tiene sus propias leyes y su propio funcionamiento, diferente a lo biológico, ¿no? Después Marie Bonaparte rescataría ese escrito de Freud y lo publicaría años más tarde, era una de sus pacientes, pero Freud lo descartó y vino a rescatar para el campo de lo psíquico lo que era de lo psíquico, ¿no? Entonces toma de este trabajo que hizo, proyecto de una psicología para neurólogos, como ha sido traducido en muchas ocasiones, ese concepto de aparato psíquico y lo vacía de contenido. Lo vacía de las neuronas X, de las neuronas Y, pero toma
el concepto de límite de campo. Utilizando fundamentalmente estos tres instrumentos va a trabajar sobre la materia prima teórica y también sobre los relatos de los sueños y va a producir la teoría del inconsciente. La teoría va a producir el concepto de inconsciente y la teoría que está sobredeterminada por este concepto, ¿no? Habíamos dicho que la sobredeterminación se refería a que un concepto mantiene relaciones invariables con otros conceptos y da nombre a ese campo que inaugura. Bueno, pues estamos en la teoría del inconsciente. Entonces, como vemos, Freud realizó un trabajo teórico sobre una materia prima y dio resultado a un producto teórico. Producto teórico que tiene efectos de conocimiento, porque nos abrió el conocimiento acerca de un nuevo campo de estudio, una nueva ciencia, diferente a todas las otras ciencias. Como vemos, el concepto de trabajo es una categoría central para el psicoanálisis, porque siempre estuvo presente el concepto de trabajo para que se pudiera producir la ciencia del psicoanálisis. Y es que la escritura es un trabajo y concebirlo así nos va a ayudar mucho, porque si no podemos caer en el pensamiento ingenuo de que la escritura se produce por advenimiento de las musas o de la inspiración. Como decíamos en la clase anterior, la lectura ingenua es la menos ingenua de las lecturas, porque ¿a quién le interesa pensar que la escritura viene por inspiración? Bueno, pues a los modelos ideológicos de los estados que precisamente lo que dificultan es que los sujetos puedan transformar su propia realidad, ¿no? Y saber que la escritura es un trabajo a uno le permite realizar el trabajo para transformar su propia realidad, ya sea su realidad psíquica o ya sea su realidad social. Entonces, escribir es un trabajo que implica haber realizado antes una lectura, de tal manera que podemos decir que la escritura es el resultado de la elaboración de una lectura previa. Que la escritura es un trabajo quiere decir que hubo materia prima, hubo instrumentos de trabajo y ha habido como resultado esa escritura. La práctica teórica fue desvalorizada durante muchos años, durante muchos siglos, diría yo, en favor de lo que sería la práctica técnica o la experiencia práctica. En psicoanálisis ha habido dos grandes experiencias de práctica teórica que han sido Freud y Lacan. En el marxismo, en la teoría del valor, por ejemplo, la única práctica teórica que ha existido ha sido Marx. Después hubo un desprestigio de la práctica teórica y una ideologización de la práctica. Las escuelas norteamericanas de psicoanálisis, queriendo hacer el psicoanálisis más maleable, más comercial, lo que hicieron fue ocultar los conceptos fundamentales del psicoanálisis, con lo cual el psicoanálisis quedó totalmente desviado. En nuestro país, en España, la práctica teórica del psicoanálisis es reciente. No es que no haya habido psicoanálisis en los últimos 40, 50, 100 años, pero podemos decir que la práctica teórica del psicoanálisis es bastante reciente. Yo diría, me atrevería a decir, desde que el Grupo Cero llega a España. ¿Por qué? Porque cuando no se hace práctica teórica del psicoanálisis,
es lo más fácil desviarse del psicoanálisis. Entonces no es que no haya habido intentos de realizar psicoanálisis en España, pero intentos desviados, porque no era práctica teórica del psicoanálisis. Entonces podemos decir que lo que se hacía en las consultas de psicología o consultas de psicoanálisis donde no se hacía práctica teórica del psicoanálisis no era psicoanálisis, era desviaciones del psicoanálisis. Esto llevó a grandes errores de la práctica clínica, ¿no? Como por ejemplo pensar que el inconsciente del paciente había que encontrarlo en alguna profundidad o pensar que la transferencia era eso que el paciente decía que le pasaba con el psicoanalista o pensar que la realidad del paciente tenía que ver en alguna medida con su realidad real, que aquello que nos contaba el paciente o que la interpretación que le hacíamos al paciente tiene que ver con su realidad real y no con su realidad psíquica. Es decir, todo desviaciones del psicoanálisis por el hecho de no hacer práctica teórica del psicoanálisis. Cuando está ausente la práctica teórica del psicoanálisis, lo que se pierde es el psicoanálisis del psicoanalista. De tal forma que podemos asegurar que hoy en día en España y en otras partes del mundo, en otros países, hay una gran mayoría de candidatos al psicoanálisis que no están preparados para realizar la práctica clínica adecuadamente, porque no realizan una práctica teórica del psicoanálisis. De este modo no cumplen con la norma fundamental de esta ciencia, que es que el practicante se tiene que transformar también en el proceso de eso que practica. Es decir, en la práctica del conocimiento que dice desarrollar o ejercer. El psicoanálisis nace en 1900 con la interpretación de los sueños. Y decir nace es una metáfora, porque no nace, no es como los seres humanos, nacen y nacen diferentes pero semejantes a algo, ¿no? Bueno, el psicoanálisis se produce como ciencia y es semejante a nada. Es una nueva ciencia que no se parece a nada de lo que existía hasta el momento, ¿no? A ninguna otra ciencia. El psicoanálisis es una ciencia de efectos, es decir, parte de los efectos últimos del sistema, del aparato psíquico, para poder reconstruir operaciones y poder interpretar las causas que motivaron esos efectos, sabiendo que nunca se va a poder agotar las causas, ¿no? Que una interpretación nunca va a poder agotar la totalidad del deseo inconsciente. Por ejemplo, un síntoma se puede transformar en psicoanálisis, pero el psicoanálisis nunca va a dar cuenta completa de esa estructura sobredeterminante que dio lugar a ese efecto de realidad que era el síntoma. En este sentido, el psicoanálisis se diferencia de las ciencias positivistas, donde se dice dadme todas las causas y os podré predecir todos los efectos, ¿no? Laplace, el máximo exponente del positivismo, decía esto, ¿no? Para el psicoanálisis se parten de los efectos y además nunca podremos agotar por completo la causa. Entonces, la primera parte de un proceso científico va a ser el proceso de investigación. Aquí voy a leer y en función de los instrumentos de lectura que yo utilizo, pues voy a poder producir una escritura u otra, ¿no? Por ejemplo, si utilizo desde el positivismo los instrumentos de lectura positivistas, es decir, la concepción del tiempo lineal, según Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Partiendo de las causas y llegando a los efectos, pues ahí voy a producir una escritura.
Según esta lectura, es el pasado el que en su desarrollo produjo el presente y el presente va a ser el que en su desarrollo produzca el futuro. Y además es una lectura de tipo lineal. Bueno, esto va a dar lugar a una escritura. Si utilizo la epistemología materialista de las ciencias conjeturales, parto de los efectos y ahora voy a interpretar por aprecoup, voy a utilizar otro tiempo, que es el tiempo por recurrencia, el tiempo futuro anterior, es decir, no es el pasado el que determina el presente, sino que es el futuro el que determina el presente. Entonces vamos a trabajar con ese otro tiempo por aprecoup. Es la interpretación, es desde que se interpreta un hecho que el pasado adquiere materialidad, que se fija como material el pasado. La vida del hombre, en este caso, con esta forma de leer, se produce por interrupciones, ¿no? Y esto, por supuesto, va a dar lugar a otra escritura. La escritura es el momento histórico del hombre, es lo que al hombre le hace histórico, la escritura. No existe historia del hombre antes de que comenzara a escribir, de que produjera su escritura. Cuando el hombre empieza a escribir, se constituye como cadena infinita de una especie. Lo consolida la escritura como especie humana. Es lo mismo que cuando aparece el número matemático, cuando se produce por primera vez el número matemático, como vimos en la clase sobre ruptura. En este momento se rompe ese círculo imaginario de relación con el símbolo, el único símbolo que existía hasta entonces, que era Dios. Ahora nace el número matemático y ya el hombre se puede relacionar con dos símbolos, con Dios y con la matemática, con el número matemático. Toda ideología, toda religión, toda ciencia que no cristaliza en una escritura no es ideología, no es ciencia, no es religión. Tiene que tener ese soporte material de la escritura. Entonces, tenemos dos procesos de la producción científica. Uno, momento o proceso de investigación, y otro, momento o proceso de exposición. El primero, la investigación, va a depender de los instrumentos de lectura que utilizamos, de las nociones y los conceptos que manejamos, de nuestra propia personalidad, de las ideologías dominantes en las que vivimos e incluso de nuestra propia sobredeterminación inconsciente. Vamos a leer de un modo u otro. Pero en el segundo proceso, en el proceso o momento de la exposición, ahí ya no vamos a depender o no vamos a estar sobredeterminados por esas cuestiones, sino que lo que nos va a determinar es la propia escritura, sus leyes, otras escrituras. Ya no estamos sometidos ni a la sobredeterminación ideológica de los estados ni a la sobredeterminación inconsciente. Es decir, la escritura tiene otra historia, que no es ni la historia del sujeto social ni la historia del sujeto psíquico. En este sentido, la escritura permite descentrar, salirse de la realidad humana. Hay una producción humana, que es la escritura, que escapa a la percepción humana. Es decir, la escritura es material, pero es incorpórea, escapa a nuestra propia producción, a nuestra propia percepción. El concepto es incorpóreo y suprasensible. No lo podemos percibir, pero produce efectos de realidad. Y ha sido elaborado mediante un trabajo teórico con instrumentos teóricos sobre materia teórica, dando lugar a un nuevo concepto teórico. Los libros, la escritura, cuando nacen, no tienen en cuenta el tiempo en el que nacen, ni si son convenientes o no son convenientes, si son apropiados o inapropiados, si se adelantan a su tiempo o no.
nacen. En el caso de la escritura que nos ocupa, la interpretación de los sueños, podemos decir que el campo científico estaba preparado para que la interpretación de los sueños pudiera producirse. Es decir, mejor que afirmar que Freud es el padre del psicoanálisis, podríamos decir que Freud es el primer hijo del psicoanálisis, puesto que quizás sin Freud también se hubiera podido escribir el psicoanálisis. Pero sin la fórmula de la velocidad, sin la física, sin el principio de constancia de la física, no se hubiera podido producir el psicoanálisis. Es decir, Freud hizo ese trabajo pero porque el campo científico ya estaba preparado para dar lugar al nacimiento de esta nueva ciencia. Entonces, cuando decimos Freud era un genio, ¿no? o por el contrario, Freud, ¿cómo pudo Freud escribir o romper con la concepción racionalista si él era un racionalista? ¿O cómo puede romper con la burguesía si él era un burgués? Bueno, es que él hizo el trabajo de escribir, pero ya estaban todos los elementos dados en el campo de la ciencia para que el psicoanálisis pudiera producirse como ciencia. Para la historia de las ciencias era el tiempo de producción de una teoría que diera cuenta del sujeto científico, y eso es el psicoanálisis. Sin la producción del número matemático no hubiera sido posible la física. Sin la producción de las magnitudes geométricas no hubiera sido posible la fórmula de la velocidad. Sin la fórmula de la velocidad no hubiera sido posible la producción de la máquina herramienta. Y sin la máquina herramienta no hubiera sido posible la producción en serie y la producción del capitalismo. Ni la producción de la burguesía, ni la socialización universal. Porque ahora nos quejamos mucho del capitalismo, pero también dio lugar a la socialización universal. Y ahí, en el sistema capitalista, nacen aquellas otras ciencias que están destinadas a transformarlo, que son la teoría del inconsciente, la teoría del valor y la lingüística. Es decir, ciencias que nacen dentro de este sistema de producción social y material que es el sistema capitalista, pero que están destinadas a transformarlo. Del mismo modo que el nacimiento de la física en esos sistemas sociales previos al capitalismo lo revolucionaron, dando lugar a la producción del capitalismo. No podemos predecir cuál será el sistema siguiente que sustituya o que siga al capitalismo, pero sí podemos reconstruir cuáles fueron los avances científicos, las producciones científicas que dieron lugar a la revolución capitalista, a la revolución de la producción en serie. Lo que sí podemos afirmar con toda seguridad es que este no es un sistema eterno, sino que también experimentará una transformación. No es un sistema natural, como nos quiere hacer creer la ideología o del Estado, la burguesía, sino que es un sistema sometido a la transformación humana y transformación social. Y esto no tiene que ver ni con el sujeto social ni con el sujeto psíquico. Esto forma parte de la historia de las sociedades, de los sistemas sociales que se transforman cada cierto tiempo por ruptura. Es decir, que en la escritura no hay nada del hombre. Es una producción del hombre, pero ya no hay nada del hombre en la escritura. El hombre es mortal, la escritura es inmortal, lo sobrevive. Freud, el hombre, murió, pero la interpretación de los sueños seguimos estudiándola, es inmortal. El hombre es corpóreo, material y corpóreo.
La escritura es material, pero es incorpórea, es suprasensible, decíamos. No se puede percibir. Suprasensible, produce efectos en la realidad, pero desde otro lugar. El hombre, si no siente, es que está muerto. La escritura, si siente, es que está perturbada. Con respecto a la escritura y a la interpretación psicoanalítica, nos gustaría añadir que se parecen, ¿no? En el sentido de que la interpretación psicoanalítica es una escritura sobre otra escritura. Esa escritura con la que venía el paciente, que además era indeseable porque había producido en él síntomas, había producido en él molestias, padecimientos, ahora se va a reescribir en el psicoanálisis, con las interpretaciones y la construcción, que es la historia de deseos de ese paciente. Pero también hay que decir que en psicoanálisis el método de interpretación es un método que no solamente se utiliza en la práctica clínica para interpretar y para, ¿no?, al paciente o al soñante o al psicoanalizado que decide psicoanalizarse, sino que también la escritura en psicoanálisis avanza por interpretación. El modo de progresar de la escritura psicoanalítica es la interpretación. Entonces, tanto si estamos trabajando con la materia prima discurso del paciente, como si estamos trabajando con la materia prima teórica, siempre el método va a ser de interpretación. Y la interpretación va a ser inconsciente tanto para el psicoanalizado como para el psicoanalista, porque es un otro con mayúsculas, es el lenguaje, es el psicoanálisis, el propio psicoanálisis de ese paciente el que habla a través del psicoanalista cuando pronuncia la interpretación, o a través del propio psicoanalizado, porque la interpretación también la puede pronunciar el propio psicoanalizado. Porque es inconsciente para ambos. Solo después de que se haya producido una transformación en el psicoanalizado podemos decir que hubo interpretación. Es por eso que también el psicoanalista se transforma en la práctica del psicoanálisis. Con respecto a la escritura, también nos gustaría señalar que la mujer tiene una deuda pendiente con respecto a la escritura, en el sentido de que para ella siempre fue más fácil quedarse en una posición pasiva con respecto a del hombre y ver cómo el hombre escribía la historia que ella misma le contaba, puesto que ella tiene un saber y una energía que son propiamente femeninos y que ella le contaba a él y él escribía. Se escribe en posición femenina y casualmente la posición femenina es la más reprimida, especialmente en las mujeres. Entonces a la mujer le corresponde ahora realizar un trabajo de escritura también, ¿no?, de escribir su propia historia, porque la historia de la humanidad ha sido escrita fundamentalmente por los hombres, o por el hombre. Escribir, ¿no? Y si es el psicoanálisis el primero que la manda a hablar, hable en libertad, usted puede hablar. El Grupo Cero es una institución y un grupo que manda a la mujer a escribir. Todo candidato a psicoanalista debe escribir, debe publicar para dar cuenta de cómo le fue transmitido el psicoanálisis. Y no solo eso, también manda a la mujer a escribir poesía, la verdadera historia de los pueblos, que se adelanta siempre a la producción científica, abre puertas al camino científico. El poeta es el alcahuete de su tiempo, el poeta es el que le cuenta a los hombres futuros cómo nos hicieron vivir, cómo vivimos hoy en día, pudiendo pasar todas las trabas de la represión, puesto que la poesía maneja el imaginario universal, puede combinar cualquier palabra con cualquier palabra y además es una puerta cerrada para aquellos a quienes no está destinada. El psicoanálisis le exige por primera vez a la mujer hablar y escribir. ¿Y la mujer por qué no escribía?
Bueno, ¿o por qué no escribe? Sencillo, porque si escribe se acabó el enigma. Y ella todo lo consiguió con el enigma. Si devela el enigma, si escribe acerca del pensamiento femenino, entonces la mujer tendría que hacer la revolución, porque se vería el sometimiento que padece desde hace siglos. Esa es la tercera contradicción de la que hablaba Mao Zedong. La primera de ellas era proletariado-burguesía. La segunda contradicción, que es la que se está resolviendo en la actualidad en China, es proletariado urbano, proletariado rural. Y es por eso que están llevando universidades y la salud a las zonas rurales, alejadas de las ciudades. Y la tercera contradicción, que era de la que hablaba Mao Zedong, era la contradicción hombre-mujer, a la que todavía no se ha llegado. Por eso, la revolución femenina todavía no ha acontecido, pero tendrá que estar fundamentada y basada en una escritura. Para escribir hace falta una gran cantidad de amor, amor social, dar lo que no se tiene a quien no es, porque se escribe no para modificar la vida actual. La escritura está encaminada a modificar, a transformar la vida futura. Se escribe ahora cómo los hombres y las mujeres van a vivir dentro de 1000 años, dentro de cientos de años, de miles de años. De la misma manera que nosotros vivimos en la actualidad cómo se escribió hace cientos o miles de años. La escritura sería una manera de desrealizar, de salir de la realidad y de escapar, por decirlo de alguna manera, a la doble sobredeterminación que como sujetos padecemos. Como sujetos sociales, la sobredeterminación económica y como sujetos psíquicos, la sobredeterminación inconsciente. Con esta clase, Escritura, base material de las ciencias, hemos llegado al final del curso sobre epistemología y del curso sobre introducción al psicoanálisis. Ahora podemos decir que estamos preparados, estamos armados con conceptos e instrumentos fundamentales para poder leer la interpretación de los sueños. Ahora que gracias a los instrumentos científicos que estamos manejando, a los conceptos, nos permitimos dudar más de aquello que nos dictan nuestros sentidos, aquello que nos llega a través de nuestra propia conciencia, nos encontramos preparados para ingresar en el campo de la teoría del inconsciente. Les espero en el próximo encuentro, donde comenzaremos el estudio de la interpretación de los sueños.